de la palabra, marcadas por el uso de la palabra hijo. El versículo 1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. También el versículo 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y luego en el versículo 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Y en estas tres divisiones, entonces en los versículos 1 a 9, el padre aconseja a sus hijos a obtener sabiduría y conocimiento. En los versículos 10 al 19 hay un contraste entre el camino de la sabiduría y el camino de los malos. En la tercera parte, los versículos 20 al 27, el sabio habla acerca de la importancia de la sabiduría para la vida de cualquier ser humano. Es interesante notar que al leer este capítulo, los 27 versículos de este capítulo, no se menciona a Dios explícitamente, pero su presencia está entretejida, por decirlo de alguna manera, a medida de que el Padre sabio exhorta a sus hijos a buscar la sabiduría, como ocurre en el libro de Esther, un libro donde no se hace mención del nombre de Dios, pero sabemos que ahí está la presencia de Dios obrando en todos los acontecimientos de esta hermosa historia. Y leyendo el versículo 7, dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Es bueno que definamos, aunque yo se ha dicho quizá en otras ocasiones, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es algo más que simple conocimiento o que tener mucho conocimiento. Se puede tener mucho conocimiento y no ser sabio. De manera que la sabiduría es la aplicación del mejor conocimiento, porque porque hay conocimiento que no es bueno y se aplica para el mal, pero en el caso de la sabiduría es el conocimiento o el buen conocimiento aplicado para el bien, para la vida. Y el asiento o el centro de la sabiduría es el corazón. El corazón es el centro de todo pensamiento, de todo sentimiento y decisión intelectual, moral y espiritual. Y en repetidas partes en la palabra de Dios encontramos que Dios da el corazón sabio, que la sabiduría está en el corazón, etcétera, etcétera. De manera que entonces el tema de la sabiduría es un tema muy importante de tomarse en serio porque es relevante para la vida del creyente. Y es interesante también notar que, por ejemplo, en el libro de Santiago, en el capítulo 3, los versículos 13 al 17, se describe 4 tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal, que es falible, que falla y causa problemas, causa divisiones, trae consecuencias nefastas. La sabiduría animal que se basa en los instintos, en el instinto que tiene cada animal. La sabiduría diabólica, que busca honores humanos, exaltaciones humanas, y el orgullo, entre otros. Y la sabiduría de Dios, que define cómo someternos a Él, cómo vivir para Él, guiados por el Espíritu Santo para obtener conocimiento. De manera que entonces vamos a orar y colocar este tiempo en las manos del Señor. Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque una vez más podemos estar delante de ti y ahora con el propósito de estudiar tu palabra. Padre, gracias por este capítulo 4 del libro de los Proverbios. Y nos encomendamos a ti, nuestro Dios, y disponemos nuestros corazones y todo nuestro ser para que nos hables a través de tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor,
no a llenarnos de más conocimiento, sino a aprender de tu palabra y aplicarlo a nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a adquirir sabiduría, a tener sabiduría y saberla aplicar en nuestra vida diaria. Te lo pedimos, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar nuestro estudio en el capítulo 4 del libro de los Proverbios y vamos a leer los primeros 2 versículos que dice de la siguiente manera: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no despreciéis mi ley. Interesante que aquí encontramos el padre que enseña a sus hijos a adquirir sabiduría. Y empieza diciendo, oíd, hijos. En los capítulos anteriores que hemos estudiado, 1, 2 y 3, Salomón habla como padre a su hijo, pero ahora la instrucción se amplía a sus hijos en general. Y aquí el término hijos incluye a los niños, a los jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Y la experiencia, o mejor dicho, la expresión mejor, la expresión oíd y estad atentos es la súplica de un padre dando instrucción para el beneficio de sus hijos. Por lo general hay problema para que los niños presten atención, para que los adolescentes presten atención y escuchen a las enseñanzas de los mayores, sobre todo de sus padres, quienes por la experiencia quieren guiarlos y dirigirlos desde muy tierna edad a que aprendan tantas cosas y a que eviten los errores que quizás los adultos cometimos cuando también éramos jóvenes y evitarles pues, sufrimientos y dolores de cabeza más adelante. Entonces dice, oíd y estad atentos. Versículo 1, oíd. La primera parte, oíd, hijos, y estad atentos para que conozcáis cordura. Los versículos 3 y 4 dicen de la siguiente manera: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículos 3 y 4. Leí el 4 y no el 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Una de las más grandes responsabilidades de los padres es la de alentar a sus hijos a ser sabios, a instruirlos en adquirir sabiduría. Y cuando hablamos de padres, no solamente hablamos de padres creyentes, sino aún de padres no creyentes. ¿Qué padre no quiere que sus hijos sean inteligentes, sean sabios, que adquieran conocimiento de una u otra manera? En el caso de los creyentes, instruimos como padres a nuestros hijos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, basados en la palabra de Dios. Y aquí Salomón dice cómo su padre, el rey David, lo alentó a buscar la sabiduría cuando era chico, cuando tenía una edad tierna. Esto quizá entonces motivó a Salomón a que en el momento apropiado, cuando fue nombrado rey de Israel, él pidiera sabiduría. Un deseo grande, un deseo maravilloso. A alguien quizás jamás se le hubiese ocurrido tal deseo de parte de Dios. Los reyes quizá hubiesen pedido riqueza, poder, un ejército poderoso, sirvientes y doncellas por montones, etcétera, etcétera. Pero Salomón pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque su padre, David, desde muy pequeño, le instruyó en la necesidad de adquirir sabiduría, de adquirir conocimiento. Y eso motivó entonces a Salomón a eso. Entonces, la sabiduría puede transmitirse de padre a hijos, de generación en generación, teniendo en cuenta, por supuesto, que toda sabiduría
procede de Dios. Quizá enseñamos a nuestros hijos algunas cosas que nosotros aprendimos durante la vida, ¿sí? Ciertas tareas, ciertos oficios, cómo hacerlo de la mejor manera, para gastar menos tiempo, para hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de la sabiduría de lo alto, como lo menciona Santiago, la sabiduría espiritual, y es dada por Dios y está por encima de cualquier cosa. Entonces es importante que nosotros como padres no dejemos de insistir a nuestros hijos en la sabiduría del Señor. Entonces Salomón aconseja citando los consejos de su propio padre. Y aconsejar, hermanos, es un legado que debe ser perpetuo. ¿Sí? Nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando estaban chicos, hoy nuestros hijos enseñan a sus hijos, a nuestros nietos, según su experiencia, lo que aprendieron de nosotros como padres y lo que también ellos han adquirido en su vida, lo transmiten a sus hijos. Entonces es un legado y es perpetuo, pasa de generación en generación, como decía hace un momento. Por lo tanto, el hogar sigue siendo el lugar prominente de aprendizaje, ya que los padres transmiten estas tradiciones, estos consejos, estas instrucciones a sus hijos, como lo leemos en Deuteronomio capítulo 6, el mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, donde dice el Señor a Moisés: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6, el Señor enfatiza: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento, en cualquier lugar. Insistir. Hay que siempre dar esa instrucción a los hijos. Y sobre todo cuando están pequeños, que están como unas esponjitas absorbiendo todo, absolutamente todo, porque viene la época en que crecen y toman sus propias decisiones y toman sus caminos, sus rumbos, a veces lejos del Señor, pero toda esa instrucción, todo ese consejo, toda esa sabiduría transmitida por los padres en el hogar, queda ahí, en sus mentes, en sus corazones, para siempre. Y ojalá, pues para bien, es lo más importante. Proverbios capítulo 4, y leamos ahora el versículo 5. Aquí resalta la necesidad de adquirir sabiduría. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere sabiduría. La palabra adquirir figura 2 veces aquí en este capítulo. Aquí el que leímos el versículo 7, el versículo 5 y también en el versículo 7. Dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y la palabra puede significar obtener, conseguir, acumular. ¿Qué? Sabiduría. Y como hemos visto anteriormente, David alentó la búsqueda de la sabiduría en Salomón. Ahora Salomón anima, insta a sus hijos a valorar la sabiduría, a buscar la sabiduría y aún a sacrificar lo que sea necesario por la sabiduría y la comprensión. Es interesante esto, que la sabiduría no viene por arte de magia, hay que buscarla para adquirirla. Y qué mejor que en el manual que el Señor nos ha dejado en su palabra. Veamos ahora los versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios: no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces, aquí en estos versículos 6 al 9,
podemos ver los beneficios de obtener sabiduría. Dice que no hay que dejarla, no hay que apartarse de ella, hay que amarla, hay que conservarla ante todo, por encima de todo. No la dejes y ella te guardará. Salomón continuó recordando las enseñanzas de David y el rey le enseñó a Salomón que si él permanecía en el camino de la sabiduría y amaba la sabiduría lo guardaría y lo mantendría a salvo, lo mantendría en una posición de privilegio. Y eso lo vimos en la vida de Salomón. Todo el mundo existente hasta ese momento empezó a escuchar de la sabiduría de Salomón y atrajo gente de un lugar y de otro para escucharle, solo para escucharle. Y además de su sabiduría, ver las riquezas que por la sabiduría había alcanzado. De manera que la gente se asombraba al ver a este hombre tan poderoso en sabiduría y en riqueza. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a amar la sabiduría. Y pregunto, ¿amamos la sabiduría? En otras palabras, ¿amamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto amamos la palabra de Dios? Si la amamos, entonces la escudriñamos, la estudiamos y la ponemos en práctica. Es lo más importante. No es decir yo amo, pero ese amor debe ir en la práctica. De manera que si queremos adquirir y comprender la palabra de Dios, debemos acercarnos a ella con amor, con una mente dispuesta a ser enseñada. Y entonces el Espíritu Santo de Dios puede abrir esas verdades de la palabra de Dios, todo lo que está aquí revelado en la palabra de Dios para nosotros, no para llenarnos solo de conocimiento, porque el conocimiento envanece, llena de orgullo, sino conocimiento llevado a la práctica, usado sabiamente, como decía en la introducción del estudio. Entonces es muy importante tener en cuenta esa actitud de amar la palabra y la actitud que nos recita el versículo 6, amarla y conservarla, y ella nos protegerá. Versículo 7, el que leía en la introducción. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. David, a pesar de que quizás Salomón no fue su hijo favorito, por la historia, leyendo los libros históricos, nos damos cuenta que no, pero David le enseñó a Salomón cuando era niño que buscar la sabiduría de Dios era lo más importante que podía hacer. Por eso es que Salomón aprendió bien la lección y luego pide sabiduría de Dios. Y Dios apreció que el nuevo rey pidiese sabiduría y Dios se la concede, Dios se la da, porque Salomón eligió sabiduría por encima, como decía hace un momento, de cualquier otra cosa que hubiese podido desear y Dios se lo hubiese concedido. Nosotros también, hermanos, debemos hacer que la sabiduría de Dios sea nuestra primera opción. ¿Sí? Sí, adquirimos conocimiento y adquirimos cierta sabiduría y sagacidad en la vida por los años que hemos vivido. Sabiduría del mundo, sabiduría también espiritual, para desempeñarnos en todo lo que podemos hacer mientras estamos en este mundo. No tenemos que esperar a que el Señor se aparezca como delante de nosotros y nos diga esto, ¿qué desea? Sino que por medio de la oración, como lo dice Santiago, pidamos al Señor sabiduría. Santiago 1:5 nos asegura que Dios concederá dicha petición. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídela a Dios, el cual la dará abundantemente. Abundantemente.
entonces podemos pedir al Señor sabiduría para todas las áreas de nuestra vida, para hacer negocios, ¿cierto? Los jóvenes para sus estudios, para tomar decisiones sabias, para encaminarse en cada día. De hecho, algo que debemos hacer como hijos de Dios antes de salir todos los días de casa es pedirle al Señor sabiduría y entendimiento para que nos ayude a enfrentar las diferentes situaciones del día, del diario vivir, que nos dé sabiduría al enfrentarnos con personas quizá a veces difíciles, con personas que quizá quieren hacernos daño, con personas que no nos conviene quizá hacer un negocio, quizá entablar una conversación, porque es una persona difícil, de un corazón malo. De manera, hermanos, que es importante orar al Señor que nos dé sabiduría, sabiduría e inteligencia, discernimiento, para usar el conocimiento de la forma adecuada. Continuamos leyendo los versículos el versículo 10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Salomón aquí vuelve a resaltar la importancia de poner en práctica las instrucciones recibidas de su padre. Hermanos, así como la sabiduría aumenta y mejora la calidad de vida, ¿cierto? Admiramos a las personas con sabiduría para lo que hacen, en lo que se desempeñan. Nos asombramos, nos admiramos que hay personas con ciertas capacidades, con ciertos talentos y que sabiamente los aplican y podemos verlo hoy día a través de toda la tecnología que está a nuestro alcance. Es porque hombres que han usado la sabiduría para el bien y podemos aprovecharla quienes no hemos sido quizá dotados en esas áreas de nuestra vida. Hermanos, podemos tener calidad de vida si apreciamos la sabiduría. Interesante que dice, y se te multiplicarán años de vida. Hay otro mandamiento con promesa y es el de amarás, honrar a padre y madre y tendrás larga vida. Y aquí la sabiduría y la conducta recta en la persona, en el creyente, dice que se multiplicarán años de vida. Interesante, porque una vida sabia, un hombre sabio, vive sabiamente y al vivir sabiamente pues va a tener salud espiritual, salud mental, salud física y pues obviamente eso se deja ver en su vida diaria. A partir del versículo 11 y hasta el 19 se expone el tema central de las enseñanzas de Proverbios: el contraste entre el camino de la sabiduría y el camino de los malos, el contraste entre el bien y el mal. Y ese es como el tema que a través de todo el libro de Proverbios resalta que si hay sabiduría y se adquiere conocimiento, vamos por el camino del bien. Pero si se rechaza la sabiduría y el conocimiento de Dios, se va por el camino del mal. Y es el versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Versículo 12. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida.
por el camino de la sabiduría te he encaminado. Se puede ver que Salomón recibió la satisfacción, por decirlo de alguna manera, apropiada en el cumplimiento de su deber de enseñar sabiduría a su hijo o a sus hijos, así como la recibió de su padre. Y tal como su padre le enseñó a él, esto le ayudó a él para guiar a sus hijos hacia el futuro. Cuando corras, no tropezarás. Si nos mantenemos en el camino de la sabiduría, si como hijos de Dios adquirimos sabiduría, no tropezaremos. Al contrario, evitaremos el camino equivocado, el camino del mal, el camino de los impíos. ¿Por qué? Porque si tenemos la sabiduría de Dios, el Señor nos va a guardar en nuestros pasos, como nos guarda su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos guía, ilumina nuestra vida, ilumina nuestro camino, nuestro andar diario. De la misma manera, la sabiduría que viene de parte de Dios nos iluminará y nos guiará para no tropezar. Versículos 14 al 17. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Hermanos, estos versículos advierten contra el peligro de encaminarse por el sendero de los impíos, por el camino del mal. Los versículos 16 y 17 revelan dos razones para no entrar en la senda del malo. En primer lugar, ellos no quieren sino hacer el mal, hacer el daño, dar mal consejo, arrastrar al ingenuo por el camino del pecado, de la maldad. Y ellos hacen referencia a los impíos, al hombre pecador. Y quizá en la vida, y que de hecho es así, tenemos amigos que consideramos amigos, pero que no son creyentes. Y que esos amigos que no son creyentes en cualquier momento en la vida, de alguna manera van a querer encaminarnos o arrastrarnos por sus caminos, por sus senderos. Y es ahí cuando nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos estar atentos para no ceder a sus maquinaciones, a sus deseos. Quizá hasta hacen apuestas entre ellos. Apuesto que yo hago a que este fulano peque, a que esta chica peque, a que de alguna manera la embarre, ¿cierto? Porque ellos están esperando la oportunidad, están poseídos por la adicción de hacer el mal. Dice que sus noches no son para descansar, sino para cumplir su adicción, para maquinar el mal. No se sienten tranquilos hasta hacer algún mal y lastimar a alguien, a alguna persona. Es interesante que el Señor Jesús resume la verdad de este versículo y dice, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. En Juan capítulo 8, versículo 34. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, a pesar de que el pecado es una realidad en este tipo de personas, el Señor ofrece la libertad del pecar al pecador. Y dice, si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. De manera que si el pecador, que lo único que hace es el mal, y arrastrar a quienes más pueda hacia el mal, tiene la oportunidad de la salvación, tiene la oportunidad de acercarse al Señor, de venir a Él, y el Señor le da la libertad, le da un nuevo corazón, le da una nueva vida. Veamos los versículos 18 y 19. Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Se nos presentan aquí en contraste, como decía hace un momento, dos caminos y como lo resalta todo el libro de los Proverbios. Uno de estos caminos es el recorrido por los justos y es descrito como la luz de un nuevo día, la luz de la aurora que va en aumento desde el amanecer hasta que empieza a brillar el sol con todo su esplendor y cuando el día alcanza su plenitud. Y luego existe otro camino, el de los impíos o el de los malvados. En este camino hay una densa oscuridad por la maldad en el corazón, por el pecado en el corazón. Quizá algunos de nosotros recordamos el cuadro de los dos caminos, ya casi no se ve por ahí, pero una época en que casi en todo hogar cristiano, por no decir que en todos, estaba este cuadro enmarcado de los dos caminos. Y uno miraba la entrada amplia del camino ancho y la entrada estrecha del camino angosto y todas las citas bíblicas correspondientes aplicadas a la enseñanza en ese cuadro. El camino espacioso y el camino angosto. El camino ancho es un camino bastante amplio al principio, pero se transforma, se convierte o se transforma como el embudo. La entrada es amplia, atractivo, todo el mundo lo desea, todo el mundo lo quiere, quizás con muchas luces, quizás con mucha bulla, pero su fin es estrecho. Se va haciendo más y más y más y más estrecho porque el hombre va siendo consumido por el pecado. Y por allí entran la gran cantidad de multitudes. En ese camino la gente satisface su naturaleza pecaminosa y por tal motivo se le considera una forma de vivir en libertad. Yo soy libre de vivir así, de vivir como quiera. Cada uno hace lo que bien le parece, vive como le plazca, pero dice la Escritura, su fin es camino de muerte. El camino amplio está descrito en el capítulo 16 de este libro tan maravilloso de Proverbios, versículo 25. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Ahora, en contraste, hablando de los dos caminos, el camino angosto comienza de otra forma. Es muy angosto, es muy estrecho para entrar, para acceder a él, y hay una sola forma de entrar y está en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. El Señor mismo lo dijo, yo soy el camino. Es el único camino
por el que el hombre puede entrar a la presencia de Dios. Ninguna filosofía, ninguna religión, solo Cristo. Yo soy el camino. El camino es tan estrecho que está limitado a una sola persona, el Señor Jesucristo. Y dice, nadie puede ir al Padre sino por mí. Nadie puede ir a Dios sino por medio del Señor Jesucristo. El apóstol el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, lo resalta y dice, y en ningún otro hay salvación, hablando del Señor Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, el mismo Señor dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Así que la entrada es angosta, pero después, al avanzar, el camino se va haciendo cada vez más ancho, más hermoso, y va conduciendo a una vida abundante, a la esperanza gloriosa de la vida eterna. Eso es el entrar por el camino angosto, por la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo. Y esta es exactamente la figura que encontramos en estos versículos de Proverbios. Hay dos caminos. Está la senda de los justos y la senda de los malvados. ¿Por cuál camino está transitando usted? Si eres hijo de Dios, por el camino correcto, el camino que lleva a la salvación. Si no es hijo de Dios, va por el camino equivocado, el cual su fin es la muerte eterna. Y entramos a los versículos 20 en adelante. Vamos a leer de los versículos 20 al 22, la tercera división de este capítulo. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Estos versículos es como una súplica para ser escuchado, como cuando suplicamos a nuestros hijos algo. Mire, hijo, no haga eso, por favor, mire que eso no lo va a llevar a nada bueno. Mire, hija, no se vista así. Mire, hija, llega temprano a la casa. Mire, ese muchacho no te conviene, etcétera, etcétera. Una súplica. Por favor, hijo mío, está atento a mis palabras, empieza diciendo Salomón. Entonces, las lecciones de la sabiduría pueden darse, pero nunca ser recibidas, nunca ser aceptadas. Como dice el dicho coloquial, entra por un oído y sale por el otro. Salomón a menudo exhorta a su hijo a prestar atención, a escuchar, a mantener las enseñanzas de la sabiduría ante sus ojos, a no menospreciar la sabiduría y el conocimiento que viene de parte de Dios. Y los versículos 20 al 27 hacen mención del cuerpo humano por lo menos 11 veces. Los ojos, los pies y el corazón. El corazón se menciona 2 veces, y el oído, y la carne, y la boca, y los labios, y los párpados, una vez cada uno de ellos. Es una sección que habla poderosamente sobre cómo podemos dedicar cada parte, cada miembro de nuestro cuerpo a la sabiduría. Cómo oímos, cómo miramos, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo pensamos. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo siendo dirigido y aplicando la sabiduría a todo nuestro ser.
Leamos el versículo 23. Este versículo 23 es el versículo insignia, por decirlo de alguna manera, de este capítulo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Otra versión traduce de la siguiente manera: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. La nueva traducción de las Américas. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Lo dice también en la traducción del lenguaje actual. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente. Mente y corazón, bíblicamente, es una misma cosa, porque ella es la fuente de la vida. Entonces, este versículo 23 es, como decía hace un momento, el centro de este capítulo 4, así como el versículo 7 lo es del capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O como el día que estudiamos el capítulo 3, los versículos 5 y 6, que los leímos. Y dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y aquí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Todos los mandatos de estos versículos 20 y 21 animan al hijo a interiorizar la sabiduría en su corazón. No solo adquirir conocimiento, sino a interiorizarlo para que posteriormente sea aplicado en el buen sentido de la palabra para el bien. Entonces, el corazón en la palabra de Dios se refiere por lo general al centro de la vida interior, a todo el ser de la persona. El corazón es el asiento de todo pensamiento y decisión. Alguien diría, alguien que no sepa, ya, pero es que el corazón piensa como así. Si el corazón es un músculo que bombea la sangre, es obvio. El corazón no puede pensar. Por eso, cuando la palabra de Dios habla del corazón, está hablando de la mente, del centro, de las emociones, del ser. Es el asiento de todo pensamiento, de todo sentimiento y de toda decisión. El corazón piensa, el corazón decide y el hombre actúa. Entonces, atesorar las palabras de sabiduría en el corazón resulta vital. Dice, son vida, dice el versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, merece la pena guardar la presencia de la sabiduría en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él nacen todos los pensamientos, las palabras, las decisiones de la vida, porque de él mana la vida. En Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, y también en Lucas capítulo 6, versículo 45, hay una lista expresada por el Señor mismo de las cosas malvadas y perversas que surgen del corazón humano.
Y debemos cuidar entonces nuestro corazón con toda diligencia para que nada de esas perversidades que suele haber en el corazón por la naturaleza humana, por el pecado que hay en el ser humano, transgiversen y dañen el pensamiento del Hijo de Dios. El corazón mana la vida. Es muy importante guardar nuestro corazón. En ocasiones cuando oro al Señor por los jóvenes, en mi oración digo al Señor que el Señor guarde el corazón de los jóvenes, incluyendo a mis hijas, que les dé sabiduría para tomar decisiones sabias, prudentes, para elegir una buena carrera universitaria, para elegir un trabajo que honre al Señor, para elegir la mejor mujer para casarse, para elegir el mejor hombre para casarse. De manera que es importante orar al Señor que guarde el corazón de nuestros jóvenes y guarde el corazón de cada uno de nosotros. Debemos reconocer que del corazón surgen todas las cosas importantes de nuestra vida. Y terminamos leyendo los versículos 24 al 27. Dice, versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En esos capítulos podemos apreciar cómo permanecer en el camino correcto, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Estos versículos detallan 4 partes del cuerpo. Decía hace un momento que hace 11 menciones del cuerpo humano. Y aquí encontramos boca, labios, ojos, vista y pies. Y corazón. Corazón, boca, labios, ojos, vista y pies. Pero de todo ello, el corazón es lo más importante, siendo el centro del entendimiento, de la voluntad y el lugar donde se toman las decisiones, como decía hace un momento. Pues el texto dice, de él mana la vida. De manera que él habla, lo que hablamos está ligado al corazón. La boca llega a ser el instrumento de las decisiones que salen del corazón, como lo expresa el Señor mismo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. De la abundancia del corazón habla la boca, también lo dice el Señor. Y el versículo 25 es un desafío a tener cuidado con los ojos, con lo que vemos. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, que estudiamos hace un tiempo, capítulo 6, versículos 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿En qué ponemos nuestra mirada? Estamos llamados a poner los ojos en Jesús, en el Señor. Y quizá muchas cosas quieren distraernos y hacer desviar nuestra mirada, pero los hijos de Dios estamos llamados
a poner nuestra mirada en el Señor, a descansar en Él. El Señor dijo que si somos para ser aptos en el reino de los cielos, debemos mantener nuestros ojos hacia adelante, sin distraernos de un lado a otro, sin mirar atrás. Eso nos hace aptos para el reino de los cielos. Interesante cómo el sabio aquí involucra tantas partes del cuerpo humano para llevarlos al contexto de la sabiduría y así ser dirigidos sabiamente en el área de la vida de cada persona. Versículos 26 y 27 sigue incluyendo partes del cuerpo. Y examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí se destaca lo cuidadoso que se debe ser, no solo con la boca, no solo con los ojos, sino también con los pies. Bueno, ¿qué tienen que ver los pies con la sabiduría? Pues es fácil. Los pies nos ayudan a alejarnos de las zonas de peligro. Como más adelante vamos a ver, a huir de la mujer extraña, de la mujer adúltera, a huir de las amistades que no convienen, a huir del peligro latente que hay en el mundo actual. Los pies. Hebreos capítulo 12, versículo 13, cita un deseo precioso y dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. De manera que si usamos nuestros pies sabiamente, no nos desviaremos ni a la derecha ni a la izquierda y apartaremos nuestros pies del mal, como termina diciendo el versículo 27. En conclusión, hermanos, el desafío para todos es poner atención en todos los aspectos del ser y de la vida. Debemos centrar nuestra atención y todo nuestro ser a la sabiduría para que sea manifestada y sea reflejada y llevada a la práctica en todos los aspectos de nuestra vida. Y poner atención a lo que hablamos, a lo que decimos. Tener cuidado con nuestros ojos, con nuestros pies. Yo recuerdo que ahí hay un cántico que cantamos con los niños en la escuela dominical y hace mucho tiempo no se canta, pero cuando estaba la hermana Ana de Taylor lo cantábamos mucho y es algo así como: cuidado con tus ojos lo que ves, porque nuestro Padre Celestial nos vigila con afán, con cuidado con tus ojos lo que ven, incluidas los oídos, las manos, la boca, los pies. Un cántico con unas verdades increíbles. Y lo cantábamos con los niños. Y qué bueno que pudiésemos retomarlo. Entonces, muchos adultos hoy recuerdan con tristeza que han arruinado su vida por una mala decisión tomada en la juventud. Personas como nosotros, algunos de nosotros que ya tenemos cierta edad, pensamos en algunos momentos de nuestra vida en que tomamos decisiones que nos llevaron a experiencias dolorosas, que dejaron consecuencias para siempre, cicatrices en el corazón, cicatrices quizá físicas, una salud deteriorada, familias destruidas, porque en algún momento en la vida nos equivocamos y tomamos malas decisiones, porque ignoramos los consejos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las personas que de una manera u otra se acercaron a nosotros con un consejo y que sea oportuno, pero eso suele pasar.
Y es lo que no queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros jóvenes, que no se equivoquen, que sepan tomar decisiones sabias. Y mi invitación es a que leamos el libro de los Proverbios, un capítulo diario. Trae 31 capítulos, uno para cada día del mes. Cuando el mes trae 30, pues vamos a leer 2 capítulos en un día y va a ser de mucha bendición para todos. El Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso en que podemos abrirla y aprender de ti. Gracias por la sabiduría tuya, por el conocimiento que nos das. Te rogamos, nuestro Dios y nuestro Padre, que seamos sensibles a tu voz, a tu palabra, a lo que quieres enseñarnos. Y te pedimos que nos des sabiduría. La sabiduría no es solo para los jóvenes, para los que se están levantando en este momento, para los que están creciendo en este momento, sino para todos nosotros, aún para los adultos. Danos, Señor, un corazón sabio para tomar decisiones sabias, para enseñar sabiduría, para instruir en sabiduría a quienes están a nuestro alrededor. Gracias, nuestro Padre, por este tiempo. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que ha estado esta noche en el estudio de tu palabra. Te alabamos, Padre, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buena noche para todos, hermanos.